Hay una nueva participación. Colegas asambleístas, me van a permitir una primera consideración. Desde la provincia de Pichincha, el asambleísta Nelson Serrano, también de país. Nadie puede dudar de que el Sistema Nacional de Contratación Pública tiene enormes bondades. Estas enormes bondades vienen necesariamente atadas a todo el desarrollo del país, cuando las obras sirven en beneficio de la sociedad. Pero también existe una ventana por donde el aire putrefacto de la corrupción entra. Este aire putrefacto de la corrupción está presente, queramos o no queramos admitir. Si nuestro país, el Ecuador, está entre los 10, los 20, los 30, los 50 puestos de corrupción, no importa el puesto, importa que existe corrupción. Y la ventana de la corrupción está en este sistema de contratación pública. Si no, yo pregunto, ¿cuáles son los resultados que tenemos de la inversión de nuestro gobierno de más de 10.000 millones de dólares entregados a los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, municipales, provinciales? Y mientras más grande sea el GAD, más dinero recibe. ¿Cuáles son los resultados de todo esto? Habría que ver cómo podemos nosotros, los asambleístas, entrar a formar parte de lo que dice nuestro Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 22. La Comisión de Fiscalización y Control Político. Lamentablemente, no tenemos una definición de lo que es el control político. Para mí, el control político está en entrar directamente en todo lo que reciben los gobiernos descentralizados y las instituciones y saber cuáles son los resultados efectivos que existen, que se entregan, que nos dan, que recibe el pueblo ecuatoriano. Pero que en algún momento este control político lo tengamos que hacer por obligación. Esta situación nos lleva necesariamente a pedir a la Comisión que en la ley de contratación, en el proyecto que estamos presentando, también se establezcan con más claridad y precisión los controles. Están establecidos los controles, pero, repito, es necesario que esos controles sean más efectivos para evitar precisamente la corrupción de la que estoy hablando. La otra consideración, en cuanto a la ley orgánica reformatoria, a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al COTAD, la declaratoria de utilidad pública tiene diferencias injustificables entre la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el COTAD. Y se supone que las dos leyes, tratándose de un mismo tema, deben tener iguales disposiciones. Y claro, ya se establece en este proyecto que la negociación en el Sistema Nacional para la declaración de utilidad pública, un 10% sobre el valor de la avalúo municipal lo considera la Ley Orgánica del Sistema Nacional, mientras el COTAD, el porcentaje de negociación es el 5%. No sé por qué los asambleístas de ese entonces pusieron esa diferencia.
Pero hay otra cosa. En el COTAD se establece que el acto administrativo que declara la utilidad pública es susceptible de impugnación. En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se establece que lo único controvertible es el valor que se debe pagar. Entonces, no hay sentido de que exista un juicio de expropiación, pues el juez debe someterse al avalúo municipal. En un simple análisis de las reformas, se justifica necesariamente, ya lo dije, que se establezca el 10% en el porcentaje de la negociación del precio en todas las instituciones. Se justifica también que en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se posibilite la impugnación de las declaraciones de utilidad pública. Pero aquí la situación se vuelve más complicada, porque cuando existe impugnación, la fijación del valor final lo establece el juez. Y para establecer el juez la fijación del valor final, debe considerar, uno, el avalúo municipal, necesario, indispensable. Dos, las obras realizadas por el dueño del predio. Y en esto he oído esta mañana, esta tarde, muchísimas propuestas de los colegas de la Asamblea. La inflación. ¿Quién determina la inflación en este caso? La plusvalía producto de obras del gobierno central. Plusvalía que necesariamente tiene que traspasarse al propio gobierno porque estas obras han sido hechas con la plata del pueblo ecuatoriano. Pequeñas observaciones a la fijación del valor a pagar. Primero, no se puede impugnar el valor del avalúo municipal. Por tanto, el juez, sujetándose a este avalúo, debe generar seguridad jurídica, sobre todo cuando la declaratoria de utilidad pública nace del mismo municipio. Los valores por mejoras, inflación y la reducción de la plusvalía generada por obras del gobierno central solo serían posibles en el juicio. La otra consideración, tercera, la declaratoria de utilidad pública entre instituciones del Estado. Actualmente el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública posibilita la declaratoria de utilidad pública entre instituciones del Estado. De acuerdo con el COTAD, se define o se clasifica bienes de dominio público, calles, plazas, parques, bienes afectados al servicio público, los edificios destinados a la administración de los GAS, los inmuebles que se destinarán a proyectos de acuerdo con las competencias de cada uno. Los bienes de dominio privado, los que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado conforme a los principios de derecho privado. De aquí que los bienes de dominio público y los afectados al servicio público son imprescriptibles, inembargables e inalienables. No están, por tanto, en el comercio. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. La inalienabilidad hace que la declaratoria de utilidad pública sea inviable para estos tipos de bienes, lo cual así lo señala el Procurador General del Estado en una absolución publicada en el Registro Oficial en el suplemento 29 del 29 de 4 de julio 2013. Para terminar, yo pido a la Comisión que realmente se estudie más profundamente todo el proyecto en sí y no establezcamos solamente 2 o 3 artículos o 3 temas, porque esta ley debe ser tratada a profundidad y mejorada para que
todo lo que digo y todo lo que decimos aquí pueda establecerse de mejor manera. Gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la